Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Pulso Fórmula. Lamentablemente, en la actualidad, aún son muchos los obstáculos que se interponen al acceso de la ayuda humanitaria, ya sean cuestiones militares, políticas, guerras civiles o vinculadas a la seguridad supuestamente. El trabajo humanitario es uno de los oficios más peligrosos del mundo. Los voluntarios muchas veces sufren amenazas, secuestros, disparos, detenciones en lugares como Sudán, Siria, Somalia, por supuesto Palestina, otras zonas marcadas por los conflictos. Quienes trabajan en estos territorios corren cada vez mayores peligros, al tiempo que prestan una ayuda vital a las víctimas de las guerras y de las catástrofes en todo el mundo. Vaya que hay que tener convicción para hacer esto. En la última década, los ataques a los puestos humanitarios se han triplicado. Según las Naciones Unidas, desde 2011, 109 trabajadores humanitarios han sido asesinados, 143 han sido heridos y 132 han sido secuestrados. Es importante recordar que la inmensa mayoría de estas víctimas no son trabajadores humanitarios internacionales de países occidentales, sino personas que prestan ayuda en su propio país, trabajando al nivel más cercano con la población local, es decir, un trabajo nada sencillo. La ayuda humanitaria no es exclusiva nada más de nuestros países de Occidente, sino es un asunto que se da a todo el nivel, de todo el mundo, francamente. Ejemplo de ello ocurrió el pasado 9 de agosto de este año, cuando un voluntario de Médicos Sin Fronteras, una organización muy importante, murió víctima por arma de fuego a mano de un comando armado en Sudán del Sur. En ese contexto, el 19 de agosto fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria por ser el aniversario del ataque terrorista en el cuartel general de las Naciones Unidas en Bagdad, la capital de Irak, en que murieron 22 miembros de la ONU en el año 2003. La asistencia humanitaria encuentra sin duda grandes trabas debido a la misma evolución de los conflictos armados actuales. Para lograr una mayor protección de los civiles en conflictos armados y situaciones de riesgo es necesario respetar, aplicar e implementar lo que ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo en materia de derecho internacional humanitario. Estimados televidentes, gracias por seguir con nosotros en su programa, Pulso Fórmula. El fenómeno de la migración también es un tema bien complejo, de gran escala, que involucra más de 200 millones de personas en todo el mundo. Muchos de estos migrantes, a propósito de nuestro tema, sufren accidentes, desaparecen, fallecen, y esto sin mencionar los estragos en cuanto a la desintegración familiar y el dolor que se puede generar en estas familias, sobre todo aquellos que nos están viendo lo saben, lo conocen, lo han vivido. Como mencionamos anteriormente, en nuestro país, la asistencia humanitaria también se enfoca en la atención de los migrantes, tanto de mexicanos como de otros países vecinos que cruzan por México y verdaderamente sufren algunos de estos migrantes situaciones de terror. Prueba de ello es la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta institución, cuya delegación mexicana se fundó en 1998, busca dar respuesta a las necesidades de los migrantes a lo largo de la ruta migratoria, a través de proyectos y programas que contribuyen a proteger a esta población. Hay que aclarar que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana son instituciones distintas, aunque ambas trabajan en conjunto en muchas ocasiones y por supuesto tienen muchas otras funciones. El Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda a los migrantes y a las familias de personas desaparecidas, verifica las condiciones de los detenidos, respalda los esfuerzos para prevenir la violencia juvenil, apoya a las sociedades nacionales de la Cruz Roja de la región y promueve el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre todo esto, cuidar y no violentar los derechos humanos. En México, el Comité Internacional de la Cruz Roja apoya los esfuerzos por establecer pruebas forenses estándar
que respecta, pues por ejemplo, al tratamiento de los restos humanos a fin de reducir el número de migrantes desaparecidos que son enterrados sin que se identifique previamente, como nos comentó ya nuestro entrevistado. En Guatemala, por ejemplo, el comité patrocina en las actividades destinadas a averiguar el paradero de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado interno, pues sin duda una serie de casos muy, muy importantes. Ofrece sus competencias en la materia de ciencia forense. En fin, muchos asuntos que están tratándose en esta materia por parte de organismos internacionales que son ONGs que están dedicadas de verdad a estos temas por convicción. La realidad es que hay temas que a veces no valoramos suficiente y nos suenan como cosas que no nos pueden pasar o no nos pueden importar, como la asistencia humanitaria. Sin embargo, es un tema de verdad muy importante, no solamente cuando hay conflictos, sino en la vida cotidiana de quienes se violentan sus derechos humanos fundamentales. Por eso justamente fuimos a hacer un sondeo interesante que queremos mostrarles. Opino que es uno de los sacrificios más nobles que puede hacer un ser humano. Vamos, dar la vida por a alguien más es una de las maneras más nobles de irse. No cualquiera ayuda a gente desconocida y no cualquiera, pues ahora sí que se preocupa. Y el ayudar sin a lo mejor esperar algo a cambio, pues es algo que a muy pocos se les da. Sí, ellos son héroes, por supuesto. Pues que lamentablemente estamos sujetos a esos eventos que nadie puede predecir y que por mala fortuna les toca morir, pero que gracias a grupos como la Cruz Roja puede haber esperanza de poder salvar vidas y poder integrar inclusive familias que pueden verse divididas por esa tragedia. Le recuerdo que puede escribirnos y buscarnos a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla y puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pulso Claudia Corichi. Escríbanos, queremos saber todas sus opiniones. Son muy, muy importantes para nosotros. Usted sabe que por usted hacemos este programa. Me despido de usted, no sin antes recordarle, como todas las semanas, que estar bien informados nos vuelve parte de la solución. Soy Claudia Corichi, les espero el próximo domingo en su programa Pulso Fórmula. Buenas tardes y buen provecho. Yo terminaría diciéndote alguna experiencia que te haya marcado personalmente. Muchas. He visitado en el mundo muchos detenidos de seguridad, empezando en las dictaduras militares en el Cono Sur, cuando empecé. En Israel, los territorios ocupados, a donde no se sabe, pero el único derecho que proteja a las personas viviendo bajo ocupación extranjera es el Cuarto Convenio de Ginebra. Y yo serví allá como en dos oportunidades, y eso también es muy impactante y da significativo a la protección legal que se convierta en protección real. Pero la experiencia de visitas a personas detenidas, privadas de libertad, por razones de seguridad o no, pero más que todo nosotros preocupamos la protección de personas privadas de libertad por razones de seguridad en situaciones de conflicto armado, o de prisioneros de guerra, o de internados civiles. Eso es lo que más se necesita, es de humanidad, de dignidad. Al entrar en una cárcel con las condiciones que nosotros tenemos también de confidencialidad, compartiendo las observaciones únicamente en confidencialidad con las autoridades, se da luz, se da humanidad y se entrega dignidad. Yo entré en muchas cárceles y me encontré con gente que están totalmente encerrados, y les da esperanza. Y tienen una voz que pueden también compartir con los que les detienen, y eso lo hacemos porque los estados nos han abierto la puerta. Gracias. Muchísimas gracias, Patrick San. Si no creyeran mi sonido, si no creyeran
mi silencio.